En esta presentación se desarrollará el concepto de campo eléctrico. En las fuerzas de acción a distancia, como la gravitatoria y la eléctrica, la interacción entre los cuerpos se produce a través de campos vectoriales. Cada uno de los cuerpos genera un campo vectorial, que al interactuar con el otro produce en él una fuerza. En el caso de la fuerza gravitatoria, cada uno de los cuerpos genera un campo gravitatorio que interactúa con el otro, produciendo la fuerza de atracción. Este campo gravitatorio corresponde exactamente a la aceleración de gravedad. Análogamente, en el caso de la fuerza eléctrica, cada uno de los cuerpos genera un campo eléctrico que interactúa con el otro, produciendo una fuerza que puede ser de atracción o de repulsión dependiendo de los signos de las cargas de los cuerpos. El campo eléctrico se puede definir como fuerza eléctrica por unidad de carga. Es el análogo eléctrico a la aceleración de gravedad, y al igual que esta, es un vector. Se mide en Newton partido por Coulomb, o en volts partido por metro. Tal como se aprecia en el cuadro adjunto, en una interacción entre dos cargas distintas, las fuerzas que se aplican entre sí tienen el mismo módulo. Sin embargo, las magnitudes de los campos eléctricos en los puntos donde están ubicadas las cargas son en general diferentes. Las líneas de fuerzas corresponden a una representación conceptual del campo eléctrico que resulta de gran utilidad para visualizar la forma en que se distribuyen alrededor del espacio. Este concepto fue ideado por Michael Faraday, quien tenía la noción intuitiva de campo eléctrico, aunque nunca usó ese término. En el siguiente video se aprecia visualmente la idea de líneas de fuerzas. Mostraremos la forma del campo eléctrico alrededor de esta máquina de Van de Graaff usando estos gallardetes de papel. Cuando la máquina se enciende, la esfera y los gallardetes se cargan. Las fuerzas electrostáticas empujan los gallardetes, haciéndolos seguir las líneas del campo eléctrico de la esfera. Una persona parada sobre una plataforma aislada con la mano sobre la máquina muestra un efecto similar. Algunos aspectos importantes de las líneas de fuerzas son los siguientes. 1. Las líneas de fuerza dan la dirección del campo eléctrico en cualquier punto. 2. Las líneas de fuerza se originan en cargas positivas y terminan en cargas negativas. 3. Las líneas de fuerza se trazan de manera que el número de líneas por unidad de área de sección transversal, perpendicular a las líneas, sea proporcional a la intensidad de campo eléctrico. En esta figura se aprecian las líneas de fuerza en torno a una carga puntual positiva. En esta otra figura se aprecian las líneas de fuerza en torno a una carga puntual negativa. En la siguiente figura se aprecian las líneas de fuerza en torno a dos cargas positivas cercanas y de igual magnitud. En la siguiente figura se aprecian las líneas de fuerza en torno a una línea larga de cargas positivas. En esta última figura se aprecian las líneas de fuerza en torno a un dipolo eléctrico equilibrado, compuesto por dos cargas de igual magnitud Q y de signos opuestos. Si se ubica una carga puntual positiva en cada una de estas configuraciones, esta tomará el camino indicado por las flechas de las líneas de fuerza. Por el contrario, si se ubicara una carga puntual negativa, tomará el camino contrario al indicado por las flechas. En el siguiente video se aprecian visualmente estas distribuciones. Usaremos este aparato para mostrar la configuración del campo eléctrico alrededor de varios objetos cargados. Las partículas suspendidas en el fluido que hay en esta cámara se alinearán en presencia de un campo eléctrico externo. La alineación muestra las líneas del campo eléctrico. Si ponemos este pequeño cilindro metálico encima de la cámara y lo cargamos con esta pistola, esta es la forma del campo eléctrico del cilindro metálico. Aquí está el campo eléctrico entre un par de placas de metal paralelas, una de las cuales es positiva y la otra negativa. Aquí está el campo entre dos conductores circulares opuestamente cargados. Noten la ausencia de campo eléctrico dentro del conductor interior.
En esta figura se aprecia un dipolo eléctrico desequilibrado, compuesto por una carga positiva de magnitud 2Q y una carga negativa de magnitud Q. Note que el número de líneas que sale de la carga positiva es el doble del número de líneas que entran a la carga negativa. En general, considere un dipolo compuesto de una carga positiva de magnitud Q1 y una carga negativa de magnitud Q2. Si N1 es el número de líneas de fuerza que salen de la carga positiva y N2 es el número de líneas de fuerza que entran a la carga negativa, se cumple que N1 es a N2 como Q1 es a Q2. Considere una carga Q0 que se deja en reposo en medio de una zona de campo eléctrico externo. Si la carga es positiva, ésta se moverá siguiendo la dirección de las líneas de fuerza del campo eléctrico. Por el contrario, si la carga es negativa, se moverá siguiendo la dirección opuesta a las líneas de fuerza del campo eléctrico. Una zona de campo eléctrico uniforme es aquella en la que el campo eléctrico tiene igual magnitud y dirección en todos sus puntos. Tal como se aprecia en la figura, si una carga ingresa a una zona de campo eléctrico uniforme con una dirección ni paralela ni antiparalela a la de este, la trayectoria descrita por dicha carga será una parábola. Tal como se aprecia en la figura, considere una carga de prueba positiva Q0 situada a distancia r de una carga puntual Q. La magnitud de la fuerza aplicada sobre la carga Q0 está dada por la ley de Coulomb. La magnitud del campo eléctrico en el punto donde está ubicada la carga de prueba es igual a la magnitud de la fuerza aplicada dividida por Q0. La dirección del campo eléctrico es la misma de la fuerza, a lo largo de una línea radial que parte de Q y apunta hacia adentro si Q es negativo, hacia afuera si Q es positivo. En la figura se muestran varias cargas estáticas alrededor de una partícula cargada Q0 colocada cerca de ellas. De acuerdo al principio de superposición, el campo eléctrico neto que ejercen las cargas sobre la partícula, será igual a la suma vectorial de los campos eléctricos que cada una de las cargas ejercen sobre ella por separado, como si las demás no estuvieran presentes. Muchas gracias por su atención.